Gremios de 30 países van a apoyar esta consigna que parte de diferentes organizaciones sociales, algunas uruguayas, que tiene también la consigna a través del hashtag "Si paramos las mujeres, paramos el mundo". Y bueno, se dice que será una jornada histórica, realmente. La integrante de Coordinadora de Feminismo del Uruguay, Marcela Dabadí, dijo que la idea es mostrar la doble jornada laboral de mujeres, que incluye el trabajo asalariado y el cuidado también del hogar y de los miembros de la familia, razón por la que son doblemente oprimidas. Además, Dabadí dijo que convocan a que las mujeres dejen un cartel en el lugar de trabajo con la consigna "Yo paro", y asistan a la marcha llevando algo violeta por ser este el color que identifica el feminismo. Se convoca también a que las trabajadoras se junten a partir de las 16 horas en plazas de cada barrio o en la puerta de sus lugares de trabajo o estudio para protestar contra la violencia de género y la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Las actividades se van a llevar a cabo en la capital, pero también se convoca a marchas en Maldonado, Canelones, Colonia, Rocha, Paysandú, Artigas y Cerro Largo. Los indicadores hablan de que en los últimos 2 meses, al comienzo de este año, se registraron al menos 6 muertes, digo al menos porque algunas todavía están por esclarecerse. Exactamente, de muertes de mujeres a manos de parejas o exparejas. En lo que hace a la educación, FENAPES fue uno de los primeros gremios en definir su adhesión al paro, un sindicato que está integrado por el 75% de mujeres, protesta contra las agresiones contra profesoras en el lugar de trabajo, al tiempo que denuncian que las trabajadoras pierden puntos cuando deben faltar al trabajo para realizarse controles obligatorios durante el embarazo o tomar licencias especiales por embarazos de riesgo o lactancia. La licencia maternal también, ¿no? Hablan de esas diferencias que surgen producto de una cuestión que es inherente específicamente a las mujeres. Bueno, antes de seguir con algún otro aspecto de esta noticia, vamos a escuchar a Mariela Mazzotti de Las Mujeres, entonces referirse a lo que será la movilización de mañana. Nos encuentra con un momento de enorme preocupación y consternación y dolor frente a un número muy importante de mujeres que han muerto a raíz de femicidios, y por otro lado también sobre el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, que entendemos que nos estamos encontrando en un año donde el Estado tiene que reafirmar su compromiso, potenciar las políticas que viene implementando y de alguna manera también tomar posición con respecto a la defensa de los derechos de la igualdad, que de alguna manera benefician sin ninguna duda a mujeres y a hombres. ¿En qué punto está la ley integral que está a estudio del Parlamento? Bueno, es una ley integral que para el Ejecutivo es muy importante. El Consejo Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, que reúne a un conjunto de ministerios y organizaciones de la sociedad civil, ha planteado la importancia de que esta ley no se retrase en su estudio. Es una ley larga, compleja, porque es una ley que realmente avanza innovativamente en lo que es la administración de justicia para los casos de violencia, avanza en el reconocimiento de los distintos ámbitos, de las distintas facetas de lo que es la violencia, y plantea dentro de la ley los lineamientos de política pública, es decir, las obligaciones del Estado para actuar en promoción de derechos, en prevención. Muy bien, bueno, por su parte, ayer habló también el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para hablar, por ejemplo, sobre el protocolo que debe aplicarse cada vez que un efectivo tiene una denuncia de violencia doméstica, y lo admitió Bonomi que, bueno, debido a los casos que se registraron ya en 2017, todavía hay fallas en toda la cadena. Admitió algunas fallas en el sistema, claro está, pero la señal interesante es que se hace el mea culpa y se quiere mejorar, se insiste en trabajar, en la preocupación que hay con este tema que nos sacude a todos. No debe quedarse en las palabras, ¿no? Y hay que remitirse también a los hechos. Sí, hay un dato además que llega, que 1 de cada 4 mujeres asesinadas por violencia de género denunció previamente al agresor, lo cual habla un poco también de que hay algo en esa cadena que no está funcionando bien, que se cortó, hay algún eslabón
que no está del todo aceitado. Y tenemos que hablar en función de derechos individuales, de derechos humanos, y lo vamos a hacer con nuestro invitado, el secretario general de Derechos Humanos, Nelson Villarreal. Bienvenido, ¿cómo le va? Un gusto, Un placer, gracias por Gracias por acompañarnos. venir. Muchas gracias. Bueno, evidentemente que la de mañana será una instancia muy especial, ¿no? Que más allá de lo que representa esa movilización propuesta, las actividades a desarrollar, creo que tiene que ser un mojón interesante para que todos reflexionemos al respecto y comiencen a gestarse acciones que en definitiva modifiquen esta dura realidad, ¿no? Sí, obviamente. Es decir, yo creo que es importante situar de que la movilización de mañana convocada por las organizaciones feministas, y este es el centro importante, el Día Internacional de la Mujer, el Estado el día de ayer hizo justamente una rendición de cuentas, que ustedes justamente daban cuenta de cómo el Estado y las políticas públicas busca de alguna manera fortalecer a través de los instrumentos del Estado la autonomía, la igualdad y la emancipación de las mujeres, ¿no? Entonces, es clave, como tú planteabas, y nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos estamos planteando, centrarnos en la reflexión del cambio cultural que se reclama en esto. No porque las medidas, tanto represivas, que en algunos casos son necesarias, como las medidas legislativas son altamente necesarias, necesitamos enfocar de manera fuerte lo que es el factor de por qué en la vida cotidiana se reproduce esto que llamamos machismo, patriarcado, que no es una cuestión que es de cercana data, es la historia de la humanidad, ¿no? Y entonces, en esa perspectiva, cuando tú decías dónde está el eslabón, es muy peligroso también creer que necesitamos un policía en cada casa para cuidar a esa mujer. Necesitamos cambiar actitudes, necesitamos que los ciudadanos, que los vecinos nos empoderemos también en el cuidado del otro. Esto no implica de que las políticas públicas, el Estado deben ser cada vez más eficientes y eficaces en el cuidado de las personas, los derechos individuales y los derechos sociales, ¿sí? Si los derechos humanos son en su sentido integral, ¿no? Y en esta perspectiva no podemos desligar que muchas de las situaciones que se dan son el fruto de la desigualdad social, ¿sí? Son el fruto de estructuras que de alguna manera han generado, como dicen las feministas, ese techo de cristal que hace que las mujeres no puedan ocupar los lugares muchas veces de liderazgo, o los micromachismos que generamos nosotros los varones y también las mujeres, que impiden la igualdad y la equidad de género, ¿no? Entonces, desde ese lugar es que nosotros creemos que hay que situar la reflexión más profunda en la vida cotidiana, en la vida social y pública, lo que no alude, o sea, no deja de lado, como bien decía Mariela Mazzotti, directora de Mujeres, la necesidad de esta ley integral de violencia de género, ¿no? Contra la violencia de género. Hablaba Villarreal, recién hablaba de ese eslabón como una pieza más de algo, de una problemática gigantesca, ¿no? Y que seguramente tiene, por un lado, acciones a largo plazo, como la educación, que es fundamental, pero que se necesita, es algo que lleva su tiempo, pero también se necesitan a corto plazo, porque las mujeres también se están muriendo. Entonces, ¿tienen diagramado a ver cómo se va a tratar de atacar esto que nos está sucediendo al corto plazo? Bien, a ver, en esto hay dos planos. Estamos en un momento cualitativo. Creo que la marcha de mañana está mostrando como en distintas situaciones de reivindicación de igualdad y de derechos, como fue el caso de los afroamericanos, o como es el caso de los indígenas, como es el caso de los trabajadores con bajos salarios, lo que está mostrando el Día Internacional de las Mujeres, que es un momento cualitativo para generar en el corto plazo cambios que impacten en el largo plazo. Eso yo creo que hay que tenerlo claro. Segundo, cada una de las políticas, como ayer se rindió cuentas por cada uno de los ministros, están mostrando qué hacer en lo concreto para efectivamente lograr que cambien estas situaciones de violencia, donde efectivamente yo creo que lo que estamos es visibilizando más algo que existía. Muchas mujeres morían por violencia intrafamiliar, pero antes se suponía que la abuela se cayó de la escalera y en realidad pudo haber sido golpeada por su esposo. Entonces, tenemos que tener claro que la visibilización viene a partir del hecho de que hay una toma de conciencia. Hay procesos donde yo ayer comienzo a dar clases en la facultad y el 90% de mis alumnas son mujeres. Es decir, las mujeres están ocupando un lugar de reivindicación de igualdad en distintos planos. Muchos varones esto no lo aceptan y actúan con violencia. Es decir, que los conflictos, la agresividad natural que hay en la naturaleza humana no debe resolverse por la violencia, sino por el diálogo, la negociación y el reconocimiento
del otro, de la otra, digamos, ¿no? Hay actores que en todo este tema dicen que, por ejemplo, establecer la figura del feminicidio en las leyes en realidad no ayuda, o que ya existe como agravante, sin especificar que se trata de violencia hacia la mujer. ¿Cómo se ve desde la Secretaría? Bueno, a ver, para nosotros queda claro que el feminicidio es un agravante del homicidio, pero en un contexto integral, porque si no, justamente hablar del feminicidio en forma aislada no permitiría comprender cuál es el fenómeno más complejo que existe. Entonces, el feminicidio es un agravante del homicidio y que debe ser caracterizado para visualizar cómo esa violencia está impactando de manera fuerte en las mujeres y está impactando también en la forma en que los varones nos estamos situando en la sociedad. En ese sentido hay que tener mucho cuidado que la caracterización de los delitos, yo soy filósofo, no soy abogado, pero la caracterización de los delitos son para justamente mejor hacer justicia, para mejor garantizar los derechos, es para mejor considerar cuál es el límite, ¿sí? Por tanto, no basta solo la declaración de que hay feminicidios si estos no son visualizados dentro de la visión integral. Claro, que no es algo que tenga que ver exclusivamente con un aumento de penas para disuadir a una agresión. Totalmente de acuerdo. O sea, el aumento de penas no resuelve, pero sí tiene que quedar claro el límite y lo grave que esto es. O sea, queda claro de que estamos ante una situación de gravedad, como en otros planos, porque no podemos distinguir el hecho de que hay otro tipo de violencias también, ¿sí?, en la sociedad, que son parte de esta construcción del machismo y del patriarcado que está estructurado en una cosmovisión del poder que debe cambiar. La lista de diferencias en la sociedad entre hombres y mujeres es enorme. Por situarnos en algún punto nada más, ¿no? A ver, por ejemplo, la diferencia en cuanto a las remuneraciones entre hombres y mujeres en el desarrollo de una misma tarea o ocupando un mismo cargo. Cada 100 pesos que gana un hombre por hora, una mujer gana 91. Por mes los varones ganan promedio 7.500 pesos más que las mujeres. Es un simple ejemplo de tantos que podemos encontrar. Se buscan modificar este escenario con algunas políticas que surgen de distintos ámbitos. Por ejemplo, el parlamentario, la cuota política, la cuota de género en el Parlamento. Fue una experiencia desarrollada en la elección pasada, se va a replicar. Pero personalmente, ¿usted qué opina al respecto? Porque no habla bien como sociedad de nosotros que haya que poner una cuota para darle cabida a las mujeres, en el sentido de que puede haber muchas mujeres mucho más preparadas y mejores que hombres que ocupan cargo. Acá está el tema de la relación que se llama igualdades y oportunidades. Las acciones afirmativas, que son estas, es decir, o discriminación positiva, pero mejor decir afirmación, o sea, afirmaciones que buscan de alguna manera poner en el mismo punto de partida. Porque no está en el mismo punto de partida la mujer que el embarazo lo vive en su cuerpo, que nosotros los varones que no lo vivimos en el cuerpo, aunque seamos parte. Entonces es necesario la acción afirmativa que genere una ley que le da una condición para pararse en igualdad de condiciones. De la misma manera, si las estructuras políticas se desarrollan en mecanismos de horarios donde invisibilizan los cuidados y los varones no nos hacemos cargo del cuidado de los niños, no nos hacemos cargo de cocinar, no nos hacemos cargo de muchas cosas, entonces estamos poniendo ese techo de cristal. Pero eso pasa no solo en las cuestiones políticas, en casi todas las tareas a Pero yo creo que hay que verlo en la ciudadanía. Las mujeres Claro. políticas son parte de la estructura social, ¿sí? Y entonces son el emergente de esto. Las estructuras políticas tradicionalmente han estado llevadas adelante por los varones. Bueno, para que puedan ser llevadas adelante por las mujeres, no solo basta la iniciativa de las mujeres, ¿sí? Yo tengo muchas alumnas, muy buenas alumnas, pero a los 25 o 26 años se han recibido y entonces cuando van a una empresa, la toma de decisiones está muy ligada a si van a ser mamás o no van a ser mamás, aún hoy. Por tanto, las acciones afirmativas son claves para poner la base común para tomar la igualdad de oportunidades. No para discriminar, sino para generar que se pueda desenvolver la mujer como el varón en las mismas condiciones. Y entonces los varones hacernos cargo de aquello que está invisibilizado, que no nos estamos haciendo cargo de alguna manera. Villarreal, desde la Secretaría, ¿se ha estudiado o se ha analizado el manejo de la información con los casos de violencia doméstica? ¿A qué voy con esto? Sucede en otros casos, como por ejemplo con el suicidio, en donde hay un marco, digamos, regulatorio en cuanto a la divulgación de casos, también por una cuestión social, ¿no? Porque puede desencadenar, digamos, otros hechos. Y cuando en los primeros meses del año, yo la verdad que pensaba, ¿será que si seguimos viéndolo, esto desencadena otra más? Era un cuestionamiento que yo me hacía. Quizás absolutamente errado, capaz algo certero. ¿Se ha estudiado desde la Secretaría esto?
Bien, a ver, la Secretaría está haciendo procesos de avances en este tema. Yo asumí en septiembre del año pasado y es parte de lo que quiero llevar adelante, pero ya existen las políticas específicas del Ministerio del Interior, de mujeres, del Ministerio de Salud Pública, estudios claros respecto a esto. Sí, yo creo que la afirmación que tú haces creo que tiene una dificultad que todos tenemos que asumir. El Ministro de Salud Pública decía, necesitamos hablar de los suicidios. Es una gran pandemia, muere mucha gente, la mayor cantidad de personas mueren por autoviolencia. Entonces necesitamos hablar de estas cosas. Es decir, que la mejor forma de resolverlas es procesarlas, discutirlas, analizarlas. La Secretaría de Derechos Humanos lo que quiere es instalar esto de que las violencias las podemos situar a partir del hecho de reflexionar qué impacto tienen, porque si no terminan dominándonos y se genera en los medios de comunicación, se genera en la sociedad el miedo, y el miedo es la peor forma de enfrentar la violencia. Hay que responsabilizarse, corresponsabilizarse para reconocer que todos tenemos dentro la capacidad de lo mejor y de lo peor. El ser humano puede humanizarse o deshumanizarse, puede transformarse en un ser capaz de dialogar, de reconocer al otro, o en una bestia. Todos lo podemos ser. Yo creo que es importante salirnos de esta imagen de ángeles y demonios, porque es la sociedad la que tiene que asumir esta situación de violencia que nos está impactando, nos está desafiando no al miedo, no a la represión, sino a asumir instituciones, leyes, normas y códigos de vida cotidianos. Villarreal, vuelvo en un segundo a precisamente la toma de decisiones en lo que hace al desarrollo de la mujer en cualquier ámbito. Usted decía, por ejemplo, y podemos tomar el ámbito privado como ejemplo, la mujer en determinado momento puede ver si es contratada o no de acuerdo al embarazo. Y el ámbito privado puede tener sus vericuetos propios de la actividad de cada empresa. Ahora, ¿qué pasa también y qué mensajes envía desde el ámbito público y de gestión cuando los principales cuadros son todos integrados por hombres? Hablo de partidos políticos, cámaras empresariales, sindicatos. ¿Qué mensajes envía hacia afuera? Estoy totalmente de acuerdo. Las actitudes están mandando algunos mensajes que no son coherentes. Muestra la disociación que muchas veces tienen los liderazgos políticos, sociales, empresariales, culturales, digamos, ¿no? Y entonces es a partir de ahí que tú, que sos murguista, o sea, en este tiempo de carnaval, poder de alguna manera haber visto que se desafían formas culturales, y en esto viene el tema del cambio cultural, que se está procesando, porque en la última década lo que estamos viviendo es de alguna manera que se están instalando instrumentos, instituciones, normas leyes que habilitan a la posibilidad de la igualdad. Es por eso el conflicto. Y hay que tener claro, el conflicto emergente que estamos viviendo es muy sano. Yo creo que es muy más allá sano de que se esté dando este fenómeno que genera esta contradicción. Se está desarrollando el cambio, más allá de procesarlo, porque... sí, se está desarrollando. Yo creo que el proceso es una cuestión más de evaluar. Yo creo que se están haciendo cosas. Justamente. Hay mujeres ocupando cargos, falta mucho camino por recorrer, y es oportuno aclararlo, ¿no? Pero hasta hace pocas elecciones nunca habíamos tenido una intendenta mujer. Y sin embargo, desde la elección de 2009, que fueron electas 3 mujeres intendentas, y hoy dentro del gabinete hay mujeres ocupando cargos. O sea, el cambio se está desarrollando. Más lento de lo que prefieren. Bueno, yo creo que es parte del análisis que tenemos que hacer como sociedad. Somos una sociedad. ¿Estamos preparados como sociedad para asimilar y sobre todo llevar a la práctica estos cambios que rompe los ojos necesitamos? Bien, tú decías, los cambios se están llevando a cabo. Yo creo que la política pública, yo hablo acá desde la política pública, pero también como militante social, como intelectual, creo que los cambios se están produciendo, y justamente los conflictos que estamos viendo es la muestra de esa tensión y contradicción que hay. Probablemente, y es correcto, que aquellos que viven en la situación más difícil del tema, que en este caso son las mujeres, estén demandando que esto sea más rápido, y los varones tratando que sea más lento. Y tú, cuando estás diciendo, bueno, las cosas están llegando, es más fácil para aquellos, somos 3 varones acá y una mujer, es decir, notoriamente el tema de que la perspectiva de género en este sentido es clave. ¿Cómo estamos habilitando, digamos, no? Es decir, de la política pública, la sociedad, la academia, hoy creo que tienen que reflexionar este proceso hacia adelante y no buscando preservar lo que se va perdiendo, que es quizás la contradicción que a veces vemos en muchas discusiones, ¿no? Se ha estudiado, o sea, se ha pensado también en esa... Quizás discriminación es una palabra demasiado fuerte para eso, pero esa cuestión que a veces tiene el género femenino para con el género femenino, porque hay también una cuestión ahí de educación a resolver
¿qué tan importante es la discriminación de la mujer hacia la mujer en cuanto a la competencia en los lugares de trabajo? Se ve en los cuestionamientos, en el juzgamiento de la mujer hacia otra mujer. ¿Ha habido un cambio en ese sentido? ¿Lo han estudiado? Bueno, a ver, creo que acá hay que ver el fenómeno en su complejidad. Las mujeres también reproducen el machismo. Las mujeres reproducen las formas del poder tradicional patriarcal. Las abuelas y las mamás le resuelven a los hijos muchas cosas que no los llevan a resolverlos por sí mismos. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando estamos diciendo de que impacta de manera trágica en las mujeres. No es que las mujeres no reproduzcan esto, ¿sí? La clave está en que tomemos conciencia de que está impactando más en las mujeres, en los niños, en las personas más vulnerables estas formas estructurales, y que de alguna manera la autocrítica es de todos. Por eso, si uno ve en los movimientos feministas, tienen distintas posiciones, y entre los varones también hay distintas posiciones por donde. Ahora, el proceso de construir igualdad, equidad, ¿sí?, permitir efectivamente que las personas desencadenen sus capacidades, debería ser un principio instalado en los procesos educativos, en los procesos sociales, empresariales, sindicales, ¿sí?, de la política pública. Bueno, en este sentido nosotros estamos haciendo un monitoreo de cómo visualizar cuáles son los emergentes que se están produciendo en esto del corto plazo que tú decís, pero mirando al mediano y largo plazo. ¿Qué tipo de sociedad queremos para el futuro en Uruguay? Las organizaciones sociales, la gente de a pie, bueno, dirá que esta es una lucha de todos los días. Ahora, ¿qué tan significativo puede ser de aquí en más que la marcha de mañana y las actividades de mañana sean apoyadas masivamente? Yo creo que es importante, pero no mediría hoy en el número, por varias razones, digamos, ¿no? Creo de que acá lo que hay que medir es el factor cualitativo de impacto que está teniendo, que en 30 países, en un momento donde Occidente está en un proceso regresivo, por lo que estamos viendo en Estados Unidos y en varios países, es decir, que este movimiento adquiera presencia ciudadana y que se vaya incorporando en los procesos sociales, digamos, ¿no?, los procesos educativos. Entonces, en ese sentido, creo que va a ser un momento cualitativo. Yo creo plenamente de que viendo, por ejemplo, hasta varones que se han reunido por la discusión de varones por la igualdad, ¿no?, que yo he participado en alguno de ellos, hay como una autocrítica desde distintos lugares. Hay distintos movimientos femeninos, feministas, de mujeres muy adultas y mujeres muy jóvenes, que están mostrando que ya no aceptan más la tutela, que yo creo que es el gran tema, salir de la tutela y pasar a la igualdad y a la equidad. Con un concepto que tiene que quedar claro, me parece a mí, por escuchándolo con atención, es algo que todos tenemos que tener conciencia como sociedad. No es una cuestión de ellas contra ellos tampoco. Acá no hay una pulseada, acá todos debemos tener conciencia cuál es la foto actual. Estamos pulseando con una visión de la sociedad que está muriendo con y que debe cambiar. Estructuras obsoletas, exactamente, construidas por otras generaciones, que por nosotros funcionaron mismos en también, su estructura y hay que saberla juzgar en su tiempo histórico. Aceptada por todos, por hombres y por mujeres en su momento. Llegó el momento de cambiarlas. La manera no es ellas contra ellos, sino todos juntos, ¿no? Pero ahí tenemos que conciencia. tener cuidado, ¿no? El todos juntos tiene que tener claridad en este momento que la centralidad son la lucha que las mujeres están haciendo, porque los varones podemos, de manera que se llama el machismo intelectual, tender a pasar a ser nosotros el centro de la cuestión. Una lucha de la sociedad y no específicamente de las mujeres, a eso iba. Bien, yo creo que son las dos cosas. Es la lucha de las mujeres por sí mismas, como era la lucha de los afro por sí misma, de los gays por sí misma, por el derecho a la pluralidad religiosa. Es decir, es la lucha de los colectivos, pero es la lucha, como tú decís, de toda la sociedad por la igualdad y la libertad. Es decir, la emancipación social, que es el objetivo que una sociedad busca de alguna manera para que todas las personas en ella puedan vivir dignamente, y eso es parte de los derechos humanos. ¿Cómo se visualizan en la práctica? Bueno, requiere de que visualicemos que hoy, en este caso, el emergente de la lucha de las mujeres debe ser apoyado por todos para el bien de toda la sociedad. Villarreal, el tema que nos convoca hoy es el tema de la violencia de género, pero no quiero dejar de preguntarle por este informe que lo conocimos el fin de semana, de los 67.000 niños y adolescentes que trabajan en Uruguay, este informe creado por la Secretaría de Derechos Humanos de Estados Unidos. ¿Qué reflexiones le merece? ¿Están al tanto de esto? Rey, el director del Ministerio de Trabajo, dijo que esto es un informe que sale del año 2008, 2009. Yo no vi todavía las categorías que se toman, porque si en esos 67.000 niños adolescentes, que va hasta 18 años, tenemos jóvenes de 16, 17 que tienen el permiso de trabajar en un bar, trabajar en un almacén, entonces hay que ver efectivamente, decir, si es que ese número está ligado a situaciones de explotación, ¿no? Es decir, o está ligado al hecho de procesos, como sabemos, de familias donde los hijos trabajan. Ahí sí hay un dato ahí que todos vemos en la calle, algunas personas que clasifican
educadores que con sus hijos reciclan, pero no son la mayoría estrictamente. Lo que sí queda claro que en Uruguay la infancia y la adolescencia es el sector más pobre. El 47% de los niños están en estado de pobreza, digamos, ¿no? Sí. Bueno, Nelson Villarreal, muchísimas gracias. Pasamos por un montón de temas y quedan un montón más también. Pero bueno, gracias por su presencia esta gracias mañana en a Buen Día ustedes Uruguay. y creo que están haciendo un buen programa. Comentaba anteriormente que las mañanas que estoy preparando clases muchas veces los veo y es un programa muy interesante. Muchas gracias.